con el tema de funciones de búsqueda. ¿Ok? Vamos a ver las funciones buscar B, buscar H, índice y coincidir. ¿Correcto? Comenzamos entonces. La primera función, entonces, a tratar es buscar B. Dice, la función buscar B busca un valor en la primera columna de un rango de celdas y nos devuelve el valor que tiene la celda de la derecha o varias celdas a la derecha. ¿Listo? La sintaxis de la función, ¿no? Indica que tiene 4 parámetros, los 4 parámetros obligatorios, y son, primer parámetro, valor buscado, ¿no? Que es lo que vas a buscar. Segundo parámetro, matriz buscar en, es decir, en qué rango de celdas quieres buscar dicho valor que ingresaste en el primer parámetro. Tercer parámetro, indicador de columnas, que significa, ok, ya encontré tu valor buscado dentro de la matriz. ¿Qué quieres que devuelva como resultado? La información de qué columna. Y le indicas ahí. Y el cuarto parámetro, que es ordenado, que es un valor lógico, verdadero o falso, en el cual se especifica si quieres una búsqueda exacta o una búsqueda aproximada. Si el valor es falso, será una búsqueda exacta, y si el valor es verdadero, será una búsqueda aproximada. ¿Correcto? Bien. Entonces, vamos a ver las dos variantes, ¿ya? 1.1 dice, la función buscar B para realizar búsquedas exactas, que es la que más se utiliza, ¿no? La que más se utiliza. Tengo una tabla que tiene los campos, código, nombre de artículo, existencias y precio unitario. Para el ejemplo, número 1, dice, al ingresar un código de la tabla anterior en la celda E19, como por ejemplo el código A000, ¿no? Que es el que está acá, se deberá mostrar el nombre del artículo y el precio unitario asociado a dicho código de la tabla. ¿Correcto? Asociado a dicho código. ¿No? De ahí, bueno, estamos ingresando un valor de unidades y acá hay una formulita para calcular el total. ¿Listo? Entonces, lo que nos piden es esta parte. ¿Ya? Al ingresar un código A00, el nombre del artículo que debiera aparecer, ¿no? Es el que está asociado a ese código, que en este caso sería este de aquí. Y el precio unitario que tendría que mostrar es este de aquí. Listo. Entonces, lo que voy a hacer, ¿qué cosa es? Una búsqueda. Una búsqueda, ¿no es cierto? Voy a buscar este valor, ¿no? Dentro de una matriz, ¿ok? Y si hay coincidencia, le voy a indicar que me devuelva como resultado el dato de una de las columnas que está más a la derecha. ¿Ok? Entonces, vamos a resolverlo. Vamos a encajar, déjame un ratito acá. Esto así. Ahí. Listo. Utilizo entonces mi función de búsqueda. ¿Ok? Primer parámetro. Para yo devolver acá el nombre del artículo, ¿no? ¿Qué necesito? ¿No? Que en la función de búsqueda tú me determines qué valor quieres buscar. ¿Qué valor quieres buscar? En este caso, yo quiero buscar este código. ¿En qué celda ingresado ese código? En la celda E19. Listo, entonces mi valor buscado está en la celda E19. Ok. Coma. Segundo parámetro, la matriz. La matriz es un rango de celdas que tú defines. ¿Ya? Lo que tienes que tener cuidado al seleccionar un rango de celdas como matriz es no olvidar considerar que de la matriz que tú selecciones, tu valor buscado
va a realizar dicha búsqueda en la columna izquierda extrema de dicha matriz. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si yo selecciono este rango de celdas, ¿no es cierto? Este rango de celdas yo estoy determinándola como matriz. En este caso, no estoy considerando los encabezados, ¿ya? Mi valor buscado que coloqué en el primer parámetro, ¿dónde lo va a buscar dentro de esa matriz? Siempre lo va a buscar en la columna del extremo izquierdo. O sea, aquí, para este caso. Lo que quiere decir que cuando tú selecciones una matriz como esta, la columna del extremo izquierdo, ¿no? Los valores que contenga, tendrá que coincidir con lo que tú estás buscando. ¿Correcto? Si yo estoy buscando en una matriz un código, ese código lo va a buscar en la matriz en la columna del extremo izquierdo. O como dice la definición, ¿sí? La función buscar de va a buscar un valor, tu valor buscado, tu código para este ejercicio, en la primera columna del rango de celdas que tú definas como matriz, ¿ya? Y te va a devolver, ¿no? Una vez que haya coincidencia, ¿no? Porque va a venir a buscar acá, desde la primera celda hasta la última celda de esta columna. Si encuentra coincidencia, entonces dice que va a devolver un valor que tiene la celda de la derecha o varias celdas de la derecha. ¿Qué quiere decir? Que si yo ya tengo definido qué valor voy a buscar, ¿no? Es el que está en la celda de 19. Y lo voy a buscar en esta matriz. Y definí esta matriz porque mi valor buscado, ¿no? Va a ser buscado, valga la redundancia, en la primer columna de esa matriz. ¿Y qué tiene la primera columna de esa matriz? Códigos. Ok. Entonces está bien. ¿Ya? Sería un error si yo, por ejemplo, selecciono como matriz este rango de celdas. ¿Correcto? Sería un error. ¿Por qué? Porque si yo estoy buscando por código y le doy como parámetro esta matriz, ¿correcto? ¿Dónde va a buscar la función dicho código? En la primera columna de la matriz, del lado izquierdo. Pero fíjate, ¿qué tengo en la primera columna de esta matriz seleccionada? ¿Qué tengo? Nombres de artículo. ¿En algún momento va a coincidir? No, porque yo estoy buscando un código y acá hay nombres de artículos. Entonces, ¿te das cuenta? Nunca votaría un resultado deseado. ¿Ya? Si yo buscara por nombre de artículo, entonces ahí sí, este rango sería correcto. Pero como estoy buscando por código, entonces lo correcto es que la matriz sea este rango de celdas. ¿Ya? Fíjate, no considero los encabezados porque obviamente no va a buscar desde acá, ¿no? No tendría sentido. Listo. Tercer parámetro. Dice, ya, mi valor buscado lo voy a buscar en esta matriz, en la primera columna de la matriz, y si encuentro coincidencia, como es esto de acá, ¿no? Entonces, en el tercer parámetro, indicador de columnas, tú le vas a decir la información de qué columna quieres que devuelva. Entonces, el A00, por ejemplo, coincide en esta primera parte. ¿Sí? Entonces, la información de qué columna quiero que me devuelva. Quiero que me devuelva la información del nombre del artículo. ¿Y eso en qué número de columna está? En la columna 2. ¿Cómo sé que está en la columna 2? ¿Ya? Porque si esta es tu matriz, entonces esta es tu primera columna, tu segunda columna, tu tercera columna y tu cuarta columna. ¿Dónde está el nombre del artículo? En la segunda columna. Ok, entonces el tercer parámetro de mi función, indicador de columnas, será 2. Quiero que me devuelva la información de la segunda columna. ¿Listo? Cuarto parámetro, ordenado, ¿no? Tienes dos posibilidades.
o le das verdadero, en el caso que quieras hacer una coincidencia aproximada, o le das falso, en caso quieras hacer una coincidencia exacta. En este caso, vamos a estar realizando una búsqueda exacta, ¿no? Te doy un código y tú me dices cuál es el nombre del artículo asociado a ese código. Entonces, seleccionamos este de acá, ¿sí? Listo. Vamos a ponerle falso. Muy bien, y ahí están los 4 parámetros. Verificamos, mi valor buscado está en E19, es un código, el cual se va a buscar en esta matriz, básicamente en la primera columna de la matriz. Tercero, una vez que encuentre coincidencia, me va a devolver la información de la segunda columna de esa matriz. La segunda columna es esta. En este caso, estaría devolviendo este valor. ¿Sí? Y en el último parámetro le estoy indicando, que realice una búsqueda exacta. ¿Listo? Falso. Cuando es falso, es exacto. ¿Listo? Presiono Enter y listo. Me devuelve la información. Tú puedes probar con otros códigos. Puedes probar, por ejemplo, con el código B002. Me tiene que dar el nombre del artículo asociado a ese código. Listo. Sale. ¿No? Funciona. ¿Correcto? Bien. ¿Hasta ahí todo conforme? Profe, disculpe, ¿podría explicar una vez más la parte donde se pone falso verdadero? Ya. Este parámetro ordenado, ¿sí?, en el cual tienes dos posibilidades, o colocas falso o colocas verdadero. Si tú colocas falso, quiere decir que quieres que la función buscar B realice una búsqueda exacta, ¿sí? Y si pones verdadero, realizaría una búsqueda aproximada. Ok, ¿y cuándo uso verdadero o falso? O sea, de acuerdo a lo que te soliciten. En este caso, inicialmente vamos a ver un ejemplo como este, en el cual necesitamos una búsqueda exacta. Claro, si yo he codificado mis productos, entonces acá el Excel me tiene que indicar, basado en este código que ingrese, cuál es el producto asociado. Entonces tiene que haber, ¿qué cosa? Tiene que haber una búsqueda exacta, ¿no es cierto? Sí, porque este código no puede estar en varios artículos, está en uno solo. Ah, ya, entonces me devuelve eso. De acá un ratito vamos a ver la otra opción, cuando utilizas la opción como búsqueda aproximada. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo Sí, bien? disculpe, tenía una... Sí. Sí. eh, en donde dice código, profesor, ¿cómo podría hacer para... Es que no me acuerdo muy bien cómo hacer para... En donde dice código, donde dice A000, para que en vez de que escriba, haga una lista, profesor. No sé si me... Sí. Sí, 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 sí. En el curso de Excel intermedio vamos a tocar un tema que se llama validación de datos. ¿Correcto? Cuando lleguemos al tema de validación de datos, tú puedes configurar, por ejemplo, en una celda como esta, que en lugar que el usuario manualmente ingrese un código, en lugar de ello, lo seleccione de una lista que tú definas, una lista de códigos ya creados. Esa opción se llama validación por lista, ¿correcto? Entonces, cuando lleguemos al tema de validación de datos, vamos a ver cómo construir esas listas. Y ahí, obviamente, se mezclan los temas, ¿no? Porque, digamos, en el examen ya se combinan ambos temas. Si haces una función de búsqueda, entonces, de repente ahí se te pide, ¿no? En lugar que yo ingrese el código manualmente, mejor hago que se muestre en una lista desplegable para seleccionar el código que deseo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahí, Paula, no te preocupes. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguna consulta más? La validación por lista es una de las herramientas bastante usadas en el Excel. No te preocupes, vamos a llegar ahí. ¿Ya? El asunto acá es entender cómo usar esta función, ¿no? Yo puedo usar acá esta función de búsqueda, por ejemplo, ¿no? En un colegio, ¿no? La secretaria puede colocar el número de orden de un alumno y de repente
en base a la base que tiene, le devuelve toda la información relacionada a ese alumno, ¿no? Y así, ¿no? Hay N casos, ¿no? Para este caso, entonces, he ingresado un código y en base al código ya tengo el nombre del artículo. Pero no solamente me pide que aparezca el nombre del artículo, también me pide que aparezca el precio unitario del código que ingrese acá. Entonces, de forma similar, vamos a construir una fórmula que permita crear el precio unitario. ¿Sí? Voy a colocar acá entonces, buscar B. ¿Por qué buscar B? Porque lo que hace aquí, cuando tú defines la matriz, es una búsqueda vertical. Es una búsqueda vertical, ¿ya? Por eso es buscar B. Muy bien, entonces, yo quiero que aparezca el precio unitario ¿de quién? Del código que ingrese en esta celda. Entonces, nuevamente, acá mi valor buscado va a recaer en lo que yo ingrese en esta celda. Coma. Listo. Ese valor buscado, ¿en qué matriz quieres buscarla? ¿En qué matriz? ¿En qué rango de celdas? Por coincidencia, lo voy a buscar en el mismo rango de celdas. En el mismo rango de celdas. ¿Listo? Quiero aclarar aquí que no en todos los ejercicios, ya, la selección del rango de celdas o de la matriz necesariamente va a coincidir con toda la tabla. No necesariamente. Para estos primeros ejemplos está coincidiendo. ¿Por qué está coincidiendo? Porque tu valor buscado en ambos casos está en base al código. ¿Sí? Entonces, cuando yo selecciono todo este rango de celdas, mi primer columna debe tener códigos en su primer columna. ¿Ok? Listo. Después de la matriz, el indicador de columna. Si esta es la matriz, entonces ya sabes que esto es la primera columna, esta es la segunda columna, esta es la tercera y esta es la cuarta. Yo quiero el precio unitario. ¿En qué columna está de la matriz? En la cuarta columna. ¿Ok? Entonces en el indicador de columnas yo le coloco 4. ¿Listo? Muy bien. Último parámetro. ¿Qué le pongo? ¿Verdadero o falso? Falso, porque yo quiero una coincidencia exacta. Quiero saber el precio unitario de ese código. Entonces, le pondré falso. Listo. O también le puedes poner 0, ¿no? A ver, vamos a intentar con el 0, ¿no? 0, 1. 0 falso, 1 verdadero. También. Funcionaría así, ¿ya? Y listo. Entonces, para el código A00, mis fórmulas están devolviendo el nombre del artículo y su precio unitario. Esta vez, cuando yo cambie, ¿no? Y coloque otro código en la tabla, como por ejemplo este, al presionar Enter, se debe actualizar la información del nombre del artículo y del precio unitario. ¿Sí? Listo. Puedes corroborarlo ahí y efectivamente coincide la información, ¿no? Listo. Entonces, acá está sencillo simplemente agregarlo, porque son pocos códigos. Pero como dice su compañero, ¿qué pasa, por ejemplo, no sé, si tienes 100, 200 códigos, ¿no? Y más complejos que estos. Entonces uno no va a estar memorizando el código de cada cosa. Entonces ahí sí es preferible generar una lista personalizada para que en lugar de ingresar el código simplemente se seleccione el que se desee. ¿Ya? Ok. Pero ese es tema de otra sesión. Entonces, de esta manera, hemos visto la primera parte, cómo utilizar la función de búsqueda para realizar búsquedas exactas. ¿Ya? La fórmula que hemos hecho del primer ejemplo, te la he plasmado acá. ¿Sí? Ahí está la fórmula, ¿no? Primero hemos colocado el valor buscado, lo hemos determinado la matriz, hemos indicado, ¿no?, que nos devuelva la información de esta columna, y el término falso significa que quiero hacer una búsqueda exacta. ¿Ya? Listo. ¿Qué sucede si, por ejemplo, acá yo coloco un código que no existe? Por ejemplo, Z020. ¿No? He colocado un código, Z020. Entonces, puedes observar que en ambos casos, el Excel está mostrando un tipo de error.
recordarán por Excel básico que los tipos de error siempre comienzan con numeral, ¿sí? Siempre comienzan con numeral. En este caso, ¿qué indica o cómo interpretas este error? ¿Es un error de la fórmula? No, no es un error de la fórmula. Lo que te está indicando ese tipo de error es que este valor no existe en tu matriz. ¿Ok? No existe en tu matriz. Es un valor no encontrado. ¿Correcto? Es un valor no encontrado. Ahora, dentro del Excel existen funciones de error. ¿Qué es eso? Es decir, existen funciones que evalúan tipos de error. Entonces, según el error que sale, tú puedes manejar qué información quieres que devuelva. ¿Ok? Para que no salga esto, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Pero y ahí ya uno empieza a combinar las soluciones, ¿no? Cuando yo te hablo de funciones de error, quiere decir que para optimizar la solución que estás viendo, ya entra a tallar también otros temas de Excel. ¿Ok? Pero por el momento no los vamos a tocar. Acá, lo primero que te tienes que centrar es entender cómo trabajan las funciones de búsqueda. En este caso, la más usada, una de las más usadas es buscar B. ¿Por qué buscar B? Porque realiza una búsqueda vertical. ¿Correcto? Bien. 1.2. 1.2. Vamos a usar la misma función buscar B, pero esta vez para realizar búsquedas aproximadas, ¿no? A lo que algunos le denominan búsquedas por tramos, ¿ok? Cuando es una búsqueda aproximada, quiere decir que el cuarto argumento de la sintaxis de la función ya no va a ser falso, sino va a ser verdadero, ¿ok? Y cuando el valor sea verdadero, ¿qué es lo que va a hacer? Va a intentar buscar el valor exacto, y si no encuentra el valor exacto, entonces buscará el valor más cercano inferior. Acuérdate de eso. El valor más cercano inferior al valor buscado. ¿Sí? Entonces, repito, en este ejemplo que vamos a ver, donde se va a realizar una búsqueda aproximada, ¿cómo sé que voy a hacer una búsqueda aproximada? Porque en el cuarto parámetro de la sintaxis de esta función, vamos a usar el valor de verdadero, ya no falso, ¿no? Entonces, si el valor no lo encuentra de forma exacta en tu matriz, ¿qué te va a devolver la función? Te va a devolver el valor más cercano inferior al valor que estás buscando. ¿Listo? Para que lo entiendas mejor, vamos a ver este ejercicio. Tenemos una tabla en el lado izquierdo, ¿no? Que tiene los campos código, nombre de artículo, ¿no? El peso en kilogramos y un precio unitario. ¿Listo? Y en el lado derecho tienes otra tabla donde hay un rango, ¿no? Desde hasta. Entonces, por ejemplo, podemos entender, de 0 kilogramos a 3 kilogramos está catalogado como una categoría A. De 3.01 kilogramos a 6 está catalogado como una categoría B, y de 6.01 a 10 como una categoría C. ¿Listo? Entonces, tenemos dos tablas con esta información. El ejemplo que vamos a usar nos pide que al ingresar un código de la tabla anterior, o sea, un código de acá, en esta celda, ¿ya? Al ingresar un código de esta tabla en esta celda, yo debo mostrar el nombre del artículo, debo mostrar el peso asociado a ese código, el artículo, y además debo mostrar a qué categoría pertenece. Como puedes ver tú aquí, entonces, cuando ingrese este código, para hallar el nombre del artículo, eso lo va a extraer de esta tabla. El peso lo va a extraer de esta tabla, pero la categoría la va a extraer de esta otra tabla. ¿Sí? Entonces ya no estamos interactuando con una, sino con dos tablas. ¿Correcto? Bien. Como voy a hacer una búsqueda vertical, ¿no? Una búsqueda vertical, entonces la función es buscar B. Y yo tengo que determinar para cada uno de estos casos en qué momento utilizo buscar B para realizar una búsqueda exacta y en qué momento utilizo buscar B para realizar una búsqueda aproximada.
¿Ya? Eso yo lo tengo que analizar y deducir. Por lo que viste en el ejemplo anterior, ¿no? Si me dan un código en esta celda y yo quiero mostrar el nombre del artículo, entonces, ¿qué tipo de búsqueda voy a realizar? ¿Exacta o aproximada? Por el chat, por favor. Voy a realizar una búsqueda exacta o aproximada. Si quiero hallar el nombre del artículo al código que ingresa. Alexandra Fabiola dice exacta, Rubén también, Fernando también, listo. Efectivamente, voy a hacer una búsqueda exacta. Si voy a hacer una búsqueda exacta, ya sé entonces que el último parámetro va a ser falso. ¿Sí? Ok. Entonces, ingreso mi función. Buscar B. Mi valor buscado va a ser el código que se ingrese en esta celda. Coma. Mi matriz, esta es la parte en que a veces el alumno le toma un poco entender, ¿no? De acuerdo al ejercicio que te presenta, porque tienes que tener mucho cuidado en seleccionar el rango de celdas adecuado. En este caso, este rango de celdas es la matriz. ¿Por qué? Porque en la primera columna de esa matriz tienes códigos, que es justamente lo que va a buscar. Este código lo va a venir a buscar acá, de arriba hacia abajo. Ahora, esta es también la razón por la cual yo no selecciono hasta los encabezados, porque no tendría sentido que yo seleccione esto, ¿no? Porque el código jamás lo va a venir a buscar desde acá, lo va a venir a buscar desde el primer valor, no desde el encabezado, ¿sí? Ahí hay que tener cuidado con eso. En algunos casos, cuando tú trabajas con las funciones en Excel, se selecciona los encabezados y en otros no. ¿Ya? En este caso, no se selecciona. Muy bien, listo. Si el valor buscado en esa matriz tiene coincidencia, la información de qué columna de la matriz quiero que me devuelva. La de la columna 2, porque ahí está el nombre del artículo. Ah, ok, la columna 2 es esta, entonces mi indicador de columna será 2. Coma. Coincidencia aproximada, coincidencia exacta, ¿no? Yo quiero una búsqueda que tenga una coincidencia exacta, entonces pondré ahí falso. Falso o cero, da lo mismo, ¿no? Presiono Enter y ahí está el nombre del producto. Listo. Pero también quiero el peso. Ah, ya, entonces, construimos la función nuevamente para este caso. Mi valor buscado está aquí en esta celda, coma, mi matriz será esta, coma, mi indicador de columna en esa matriz para que me devuelva el peso está en la columna 3, entonces el indicador de columna será 3. Y acá la coincidencia será exacta, entonces falso o 0. Le voy a poner para este caso 0. Listo, da lo mismo. Presiono Enter y ya está. Entonces, hasta acá vamos probando, verificas, ¿no? Producto 5, 5 kilogramos, listo, coincide. Muy bien, funciona. Aquí viene la situación. Categoría. Si yo coloco un código, ¿no es cierto? Si yo coloco un código, ¿ok? Y tú intentas hacer lo mismo que lo anterior, tú dices, mi valor buscado va a ser el código. ¿Dónde voy a buscar ese código? ¿En qué matriz? Acá lo podré buscar. ¿Lo podré buscar en esta matriz? Oye, lo que pasa es que seleccioné porque como estoy buscando un código y en esta matriz mi primer columna tiene códigos, entonces estoy colocando eso. Claro, pero fíjate a la derecha, ¿hay una columna de categorías? No, entonces no te sirve de nada colocar esa matriz. Ah, ¿dónde está la categoría? En la otra tabla. Ah, entonces, ¿qué? Selecciono este rango. ¿Este sería mi matriz? No. ¿Por qué? Porque si esta es tu matriz, ¿cuál es la primera columna de esta matriz? Esta. Y dime, ¿acá hay códigos? No. Entonces nunca va a encontrar coincidencia. Ah, su diablo, ya me complicas la vida. Entonces, ¿qué hago? Listo. Hacer lo siguiente.
Analiza, ¿cierto? Analiza. ¿Cuál es el factor común en esas dos tablas? ¿Qué tienen en común esas dos tablas? Entre la primera y la segunda. ¿Qué campo tienen en común? Respondan por chat, por favor. ¿Qué campo tienen en común? Alexandra, el peso. Luis Ángel, Antonio. Efectivamente, el peso. Acá hay peso de los artículos, ¿no? Y acá también hay un peso. Entonces tienen un campo en común. Y eso es justamente cuando tú trabajes con varias tablas, ¿no? Y sucede algo equivalente en este, ¿no? Que quieres mostrar la categoría, pero de este código asociado, y te das cuenta que no está en la misma tabla donde está el código, sino está en otra. Entonces, en esos casos, trata de buscar un campo en común. En este caso, el campo es peso. ¿Sí? Acá hay unos pesos y acá también. Listo. No va a decir acá exactamente peso, ¿no? Pero es un campo equivalente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero determinar la categoría, entonces, al hallar mi valor buscado para que me devuelva la categoría ya no sería el código, ¿no es cierto? Para que me devuelva la categoría, ¿qué tendría que ser mi valor buscado? Para que me devuelva una de estas tres categorías, ¿cuál sería mi valor buscado? El peso, ¿sí? Pero el peso, ¿qué? ¿De acá? No, ¿quién me va a determinar el peso? ¿Sí? Esta celda. Porque cuando yo ingreso un código como A005, aquí va a mostrar el peso relacionado a ese código. El peso de ese código. ¿Sí? Entonces, esta celda se convierte en mi nuevo valor buscado. ¿Sí? Es decir, voy a hacer una búsqueda de manera indirecta. ¿Ya? Entonces, si el peso es mi valor buscado, este peso, ¿en qué matriz lo va a buscar? En esta. ¿Y dónde lo va a buscar? En la primera columna. ¿En la primera columna hay pesos? Sí. Ah, ya, entonces va a buscar ese valor ahí. Listo. Y si encuentra coincidencia en la primera columna con respecto al peso, ¿qué resultado quiero que me devuelva? Quiero que me devuelva la categoría. ¿Y en qué columna está acá, en esta matriz, la categoría? En la tercera. 1, 2, 3. Entonces, mi indicador de columna será 3. Listo. Último parámetro. Hemos dicho que vamos a ponerle verdadero. Y si le pongo verdadero, ¿qué quiere decir? Que va a ser una búsqueda aproximada. ¿Y por qué aproximada, Ángelo, y no exacta? Porque si tú te das cuenta, el valor buscado, ¿no es cierto? En que en este primer caso estaba dando 10, jamás va a encontrar una coincidencia exacta, ¿no es cierto? Entonces, no te va a devolver nada. Pero si le pones búsqueda aproximada, es decir, el cuarto parámetro verdadero, según la definición que decía, si no encuentra el valor exacto, porque igual, va a buscar el valor exacto, ¿ya? Al igual que el falso, va a buscar el valor exacto. Pero en caso no lo encuentre, su segunda alternativa, su plan B, es que busque el valor más cercano inferior al valor buscado. El valor más cercano inferior al valor buscado. Si el peso en G38 es 10, ¿no es cierto? Es 10, ¿correcto? De estos tres valores, ya considerando 10 kilogramos, ¿cuál es el valor cercano inferior? ¿Sí? ¿Cuál es el valor más cercano inferior? 0 kilogramos, 3.01 kilogramos o 6.1 kilogramos. ¿Cuál es el valor más cercano inferior? ¿Cuál consideras? Efectivamente, Giovanna, 6.01. Este es el valor más cercano inferior. Como no hay 10 kilogramos acá, entonces
el más cercano inferior sería 6.01. Entonces va a considerar esta aproximación y te va a devolver el valor de la tercera columna. Presionamos Enter y efectivamente, ahí está la categoría. Sí. Si modificamos acá, ¿correcto? Si modificamos acá y, por ejemplo, le ponemos A000, Enter. Con el A00, el nombre del artículo es producto 1. El peso de ese artículo de 1 tiene 2 kilogramos, ¿no es cierto? ¿A qué categoría recae? ¿A qué categoría recae? Entonces, estás buscando 2 kilogramos en esta matriz, no hay 2 kilogramos de manera exacta, por lo tanto va a buscar un aproximado, considerando el valor más cercano inferior. Entonces, aquí, en esta columna, el valor cercano inferior a 2 kilogramos, ¿qué sería? 0. ¿Correcto? Entonces, viene acá y devuelve la categoría A. ¿Sí? Notarás que en este ejercicio, ¿no es cierto?, hay rangos, ¿no? De 0 a 3 kilogramos es A, de 3.01 a 6 es B, de 6.01 a 10 es C. Entonces, ¿cuál es el requisito para que esto funcione? ¿Ya? Un requisito para que esto funcione en búsqueda aproximada, ¿sí?, es que cuando tú definas aquí en tu matriz, estos valores de la primera columna tienen que estar ordenados de manera ascendente. Si aquí, en la matriz que definas, los valores de la primera columna no tuvieran un ordenamiento ascendente, no funcionaría esto. Ya, ese es un requisito. ¿Listo? Ese es un requisito que se necesita. ¿Correcto? La descripción de esta fórmula te la dejo acá, ¿sí? El valor buscado, la matriz, el número de columnas y verdadero, que indica que es una búsqueda aproximada. ¿Ya? Para entenderlo mejor, ¿dónde, por ejemplo, aplicaríamos algo como esto? Imagínate una empresa de transportes, ¿no? O imagínate en el aeropuerto. Cuando uno viaja, tiene un equipaje, ¿cierto? Hasta cierto peso es permitido y de repente pueden cambiar la regla y decir, no, de acuerdo al peso de tu equipaje extra, tú vas a pagar un monto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pesan tu equipaje. Listo. Este es el peso. 1.756 kilogramos. Entonces, deseamos saber qué monto debes pagar cuando tu equipaje tiene este peso. Para lo cual la empresa definió este rango, ¿no? Ellos dijeron, mira, el equipaje pesa entre 0 y 1.000 kilogramos, el monto que tiene que pagar es 50 soles. Si el equipaje pesa entre, ya, acá, esto, tiene que ser 1.000, ¿tú qué dices? ¿Tiene que ser 1.000? ¿Qué valor tendría que ser acá? ¿Tiene que ser 1.000? ¿Tú qué dices? ¿O qué valor debería ser? ¿Qué valor debería ser? Mira el ejemplo que tenías acá. Mira. ¿Sí? Listo. Entonces acá, digamos que le vamos a poner ya, desde 1.001 hasta 2.150 soles. Claro, no puede ser el mismo valor si no se va a bloquear, ¿no es cierto? ¿A quién le hace caso? Entonces lo ideal es acá que esto sea correlativo. Le vamos a poner 2.001 y acá le vamos a poner 3.001 y acá 4.001. ¿Sí? Esta parte la corregimos en el archivo, ¿ya? La corregimos en el archivo. Listo. Entonces, si el peso del equipaje recae en este rango, este es el monto a pagar. ¿Sí? Y lo mismo para lo demás. Para cada rango en el cual recaiga, ese es el monto que se le va a asignar.
¿Ok? Entonces, se construye esa tabla y con esa información, simplemente la persona que está atendiendo necesita ingresar acá el peso del equipaje del pasajero, y acá tu fórmula le tiene que devolver qué monto debe pagar basado en la información que definió la empresa. Entonces, acá, ¿qué búsqueda voy a realizar? ¿Qué búsqueda voy a realizar? ¿Una búsqueda aproximada o una búsqueda exacta? Tengo que hacer una búsqueda aproximada, porque si fuera búsqueda exacta, imagínate, acá tendría que poner, ¿no? Una tabla enorme, cuando pesa 1 kilo, cuando pesa 2 kilos, cuando pesa 3 kilos, 4 kilos. Y estoy hablando en términos enteros o más, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, no, pues no voy a poner, pues no. Lo voy a poner en un rango, de tal peso a tal peso, un monto, de tal peso a tal peso, un monto. Ah, ya, entonces ahí tengo que hacer una búsqueda aproximada, ¿ya? Porque no tengo una tabla con todos los pesos. No, tengo rangos. Listo. Entonces, vengo acá. Mi valor buscado es el peso que voy a ingresar en esta celda. Mi matriz va a ser un rango de celdas, ¿no? Donde la primera columna tiene que tener pesos. Listo. Pero como ya sé que voy a hacer una búsqueda aproximada, aparte de eso, tengo que entender que los valores que están acá tienen que estar ordenados de manera ascendente, ¿correcto? Y tiene que haber una correlación, ¿ok? No te olvides eso. Tercer parámetro, ¿qué quiero que me devuelva de esta matriz? El monto que debe pagar. Eso está en la primera, segunda, tercera columna. Entonces, el indicador de columna será 3. Finalmente, le colocaré verdadero. ¿Verdadero o el valor de 1? Recuerda, verdadero es equivalente a 1, falso es equivalente a 0. ¿Ya? En el binario. Listo. Presiono Enter y listo. Ese equipaje que pesa 1756 recae ¿en qué rango? En este, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto tiene que pagar el pasajero? 150 soles. Entonces, y si mi equipaje pesa 3.257 kilos, debe pagar 350. A ver, verifiquemos. Ese valor recae ¿dónde? En este rango. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cómo está trabajando el Excel? El Excel está viniendo y en la matriz que tienes está buscando primero en la primera columna el valor exacto, o sea, 3.257. Viene, lo busca desde acá hacia abajo y no lo encuentra, porque no hay ese valor exacto. Plan B, entonces el aproximado. Entonces, en el aproximado, agarra y busca cuál es el valor inferior más cercano. El inferior más cercano es este, ¿correcto? Ok, entonces como este es el inferior más cercano, yo quiero devolver el valor de la tercera columna, que es el monto, y sale esto. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Si tú colocas acá, por ejemplo, a ver, 1001, ¿cuánto va a votar? 150. ¿Qué está haciendo acá? Nuevamente, ese valor lo busca en esta matriz, en la primera columna. ¿Lo encuentra? Sí, exactamente encontrado el mismo valor. ¿Ok? Entonces está devolviendo el monto asociado. Si no encontrar el valor exacto, ya sabes. Plan B, la aproximación, el valor más cercano próximo. ¿Ya? Bien. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Se entendió? Déjame decirte que de los dos tipos de búsqueda, el más usual es realizar búsquedas exactas, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, en la RENIEC, pongo el DNI de una persona y yo no quiero que me busque, oye, aproximadamente quién tendrá ese DNI. No, dame el nombre de la persona que tiene este DNI.
Dame el nombre de la persona que tiene este RUC, ¿no? Esa es una búsqueda exacta. Si todos los productos están codificados, dame el nombre de este código, ¿no? Por ejemplo, cuando se iba a comprar, ¿no? Cuando se iba a comprar, ¿no es cierto? ¡Hey! Este código, pasan y listo, sale el nombre de un producto. Son búsquedas exactas, ¿ok? En aproximaciones, búsquedas aproximadas son cosas equivalentes más o menos a ello, ¿no? Muy bien. Listo, entonces, vamos a continuar. En ciertas ocasiones, se utiliza la función buscar H. Si has entendido el buscar D, entonces buscar H lo vas a entender porque es prácticamente lo mismo. ¿En qué se diferencia? En que si buscar B hace una búsqueda vertical, ¿no? Vertical, de arriba hacia abajo, ¿ok? Buscar H hace una búsqueda horizontal. Horizontal. Exacto, Giovanna. Horizontal. ¿Listo? Dice, busca un valor en la primera fila de un rango de celdas y nos devuelve el valor que tiene la celda de abajo o varias celdas de abajo. Vamos a traducir eso. La sintaxis es similar a la que vimos en buscar B. Primer parámetro, un valor buscado. Segundo parámetro, hay que definir un rango de celdas como matriz. Tercer parámetro, bueno, es un indicador, pero obviamente ya no de columna, sino de fila. ¿Sí? Cuando es indicador de columna es porque es vertical y cuando es indicador de fila es porque es horizontal. Y el cuarto parámetro es lo mismo. ¿Sí? Listo. Veamos un ejemplo entonces. Tengo acá por decir el nombre de 4 agencias y tenemos los ingresos que se ha percibido en cada una de las agencias en los meses de enero a junio. ¿Correcto? Pero de repente acá al costado, ¿no? Se desea hacer lo siguiente. Nos sale, vamos a modificar esto un ratito. Editar comentario. Vamos a agrandar la forma para que aparezca todo el comentario. Listo. Dice, mostrar el ingreso correspondiente al mes seleccionado en cada agencia. ¿Qué significa acá? ¿Listo? Estas flechitas que te he colocado quiere decir que este ejercicio es para la agencia de La Pampilla. El que hagas acá es para la agencia de La Merced. ¿Sí? El que haces acá para la agencia de Los Cristales y este es para la agencia central. ¿Listo? Ya. Entonces, ¿qué quiero? Acá, por ejemplo, tengo una validación por lista. No voy a ingresar el nombre del mes, sino que hago clic y lo selecciono de esta lista, ¿no? Esta es una validación por lista. Ya, esto vamos a aprender a hacer más adelante. Entonces, cuando yo selecciono un mes comprendido entre ¿qué? Entre enero y junio, ¿sí? Enero y junio. Entonces, cuando yo seleccione un mes acá, yo quiero que al costado se visualice de manera directa el ingreso percibido de ese mes en esta agencia, ¿sí? Entonces, si yo pongo febrero, ¿qué valor me debe devolver de acá? Este. Ese valor me debe devolver, porque he escogido febrero, ¿sí? De todos estos 6 meses, quiero que al momento de seleccionar un mes, como por ejemplo febrero, automáticamente acá me salga este valor, como un resumen, ¿no? Si escojo marzo, ya, entonces que aparezca el valor de marzo, y así, según el mes que tú elijas, ¿ya? Entonces, voy a realizar mi búsqueda, ¿ya? Listo. ¿Por qué buscar H? ¿Por qué no buscar B? Porque si lo hicieras con buscar B, ¿no es cierto? Tú dijeras, ya, mi valor buscado es este, coma, mi matriz, ¿cuál va a ser mi matriz? Mira, no vas a poner esto como matriz. Sería un horror. ¿Por qué sería un horror? Porque si tú estás buscando, ¿no? Tu valor buscado es una fecha, es un nombre de un mes, en esa matriz, la primera columna que tiene, ¿fechas? No, tiene nombres de agencias.
¿Te das cuenta? Es más, ninguna de las columnas tiene fechas de manera vertical. Entonces, es imposible usar buscar B. Ah, bueno. Entonces, utilizo la otra alternativa, buscar H. Queda horizontal. Entonces, en buscar H, mi valor buscado será de 57. La fecha, ok, eso está bien. Pero la matriz, ¿no es cierto? En buscar H, ¿qué dice? La matriz es un rango de celdas, ¿ya? Es un rango de celdas. Por ejemplo, donde la función buscar H se va o va a realizar la búsqueda en la primer fila de la matriz. Entonces, fíjate, en la primer fila de esa matriz que acabo de seleccionar, ¿qué tengo? Los nombres de los meses. Ah, ya, hay coincidencia. Yo estoy buscando un mes y justamente en esta matriz con buscar H, en la primer fila de esa matriz, hay meses. Y cuando encuentre coincidencia, como por ejemplo lo va a encontrar acá, porque seleccionaste febrero en el valor buscado, ¿qué va a devolver? Según la definición decía, nos va a devolver el valor que tiene la celda de abajo, o sea, la que sigue, o varias celdas hacia abajo. ¿Qué quiere decir entonces en cristiano? Que si esta es tu matriz y estás utilizando buscar H, esto de acá es la primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila, quinta fila. Si yo quiero mostrar el resultado de los ingresos percibidos en la agencia La Pampilla, en el mes de febrero, entonces, ¿dónde está esa información en esta matriz? En la fila 2, ¿ya? En la fila 2. Entonces, tú vas a venir acá, le pones coma, indicador de fila, donde está la información que quiero que me devuelva, en la fila 2. Listo. Búsqueda exacta, sí. Cero o falso, ya sabes. Muy bien. Presiono Enter. Y fíjate, efectivamente. Oh, ¿qué pasó acá? A ver. Valor buscado. Ah, mira, mi valor buscado. ¿Qué había seleccionado? La celda de abajo, no la que tenía acá arriba. Sí, esa es una de las razones por las cuales a veces no conviene hacer la fórmula desde acá, ¿no? Porque conforme vas construyendo te tapa la celda, ¿sí? Y eso te puede inducir al error. Entonces, de repente mejor es trabajarlo desde acá arriba, desde la misma barra de fórmulas, ¿sí? Listo, entonces. Vamos a corregir el valor buscado, ¿ya? Es este. Mi matriz es todo esto, pero como estoy usando buscar H, me interesa ¿qué? Evaluar la primer columna. No, la primer columna es cuando es buscar B. Cuando es buscar H es la primer fila, o sea, la fila superior, está más arriba. ¿Ya? Y los indicadores de fila, entonces, ¿qué son? Los números de fila que tiene esa matriz. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5. La información de qué fila en el mes de febrero quieres que devuelva. La de la agencia La Pampilla. ¿Eso está en la fila 2? Sí, listo. Indicador de fila 2. Ok. Búsqueda exacta, sí. 0 o falso en el último parámetro. 0 o falso. Presiono Enter y ahí está. ¿Sí? Correcto. ¿Ya? Entonces, hay que tener precauciones siempre. ¿Ya? Sobre todo cuando hagas tu examen, siempre haciendo y verificando el resultado, ¿no? No vaya a ser que te pase algo similar a lo que has visto. ¿Ok? A propósito, yo lo hago para que te des cuenta. Muy bien. Ahora, deseo hacer lo mismo para las demás agencias. Acá quiero obtener el valor de ingresos del mes de junio, pero de esta agencia. Por eso he puesto esa flechita, de esta agencia, de la Merced. ¿Sí? Acá
de la agencia de los cristales y de acá de la agencia central. ¿Ok? Listo. Porque si quisiera solamente la Pampilla, entonces simplemente lo que haría es acá modificar el mes, por ejemplo, le pongo mayo, y en mayo, ¿cuánto hubo de ingreso? 86.167. Y puedes verificar que esto coincide. ¿Sí? Listo. ¿Cuánto tuvo de ingreso la agencia de la Pampilla en enero? 88.000. Ya está. Ahora, también puedes darte cuenta que este es un escenario 1. Acuérdate lo que dije ayer, ¿no? Escenario 1. En la misma hoja de cálculo, comparten espacio, la estadística que tú quieres hacer y los datos. Pero en otras ocasiones esto puede estar en hojas diferentes, ¿no? Escenario 2, ¿sí? Y es más, estos datos están en otra hoja e incluso protegidos, ocultos, ¿no? Y acá simplemente haces esto para hacer una consulta. Listo. Entonces hay varias cosas. ¿Cómo hacer acá entonces? De forma similar, tengo buscar H, ¿no? Esta vez lo voy a hacer acá arriba. Valor buscado, este. Matriz, ¿cuál es mi matriz? Fíjate, no siempre es toda la tabla, ¿no? No siempre es toda la tabla. ¿Ya? No me interesaría seleccionar toda la tabla, solamente eso. ¿En qué indicador de columna está la información de ingresos para la agencia de la Merced? En la primera, segunda, tercera fila. Indicador de filas, 3. Búsqueda exacta, sí, 0. Listo. Junio, coincide. ¿Sí? Coincide. Entonces, si te das cuenta, entre una fórmula y la otra, entre estas dos, por ejemplo, básicamente en ambas, el valor buscado ha sido el valor que está asociado a la izquierda de acuerdo al mes que está seleccionando para la agencia, ¿cierto? La matriz coincide, el indicador de fila varía de acuerdo a la agencia que desees obtener la información, y como estás haciendo búsqueda exacta, pues obviamente el valor es 0, ¿no? Entonces, completamos para los demás. Para H, hago clic acá, coma, selecciono, coma, indicador de fila para los cristales sería 3, cuarto parámetro 0 para hacer búsqueda exacta y listo. Igual acá. ¿Sí? Buscar H, el valor buscado será este, mi matriz será la misma. Si fueran tablas más grandes, tú sabes que a estas matrices, a estos rangos de celdas, como te das cuenta que se va a repetir una y otra vez, y de repente la tabla es enorme, como para estar seleccionándola así de frente, entonces de repente lo más dable es crearle un alias, ¿no? Crearle un nombre asociado y trabajar mejor. Ya, listo. A ver, me toca. Un error. Como te dije ayer, evaluamos desde aquí. Clic y vamos. Valor buscado, ¿está bien ingresado? Sí. Listo. El valor buscado no es el problema. La matriz, ¿está bien? ¿Está bien la matriz? No, por eso el Excel puede usar los colorcitos para resaltar. Listo. Entonces, desde acá me estoy dando cuenta que estoy seleccionando mal. Listo. Mantengo esto así, seleccionado y corrijo. Ya. Indicador de fila, está ordenado, está bien. Listo, ya está. Como verás, buscar H, similar a lo que hemos visto en buscar B. ¿No? Listo. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Todo bien para continuar? Sí, puede continuar, profesor. Muchas gracias, Antonio. Ok. Ahora, entre buscar B y buscar H, la más famosa es buscar B, ¿no? Buscar H en algunos casos. En los ejercicios que te van a retar,
hay ejercicios en el cual en ciertas partes necesitas combinar ambas, ¿ya? O sea, en una misma fórmula están las dos funciones de búsqueda, buscar B y buscar H, para hallar un valor, ¿ok? Y ese es un level un poco más alto, ¿no? Para que tú lo hagas, quiere decir que primero los ejercicios que trabajas de manera individual te salen y los entiendes. Y ahí pasas a una siguiente etapa, ¿sí? Todos los ejercicios de los temas o las prácticas, ¿ya? Que, que no te salgan, ¿no? Al final, antes del examen, ustedes preguntan, de la práctica tal ejercicio, tal parte, y ya, listo, yo los resuelvo, ¿ok? De lo que ya te ha salido, obviamente, pues, ya lo tienes. Me decía Joaquín, no coincide. Muy bien, Joaquín, qué atento. Joaquín, yo le plagio la respuesta y Joaquín me dice, oye, Ángelo, no te pases, pero no coincide, te estás equivocando en el indicador de fila. La agencia central no es fila 4, es fila 5. Sopla bien. Ahora sí, Joaquín, ¿sí o no? ¿Eh? Ahora sí está correcto, Joaquín. Listo. Hasta cuando uno plagia tiene que revisar, a ver, pásame la solución. No es que no te crea, no, pero a ver, quiero ver qué lógica has usado. Listo. Es fácil darse cuenta cuando plagian. Lo más chistoso es que en el mismo error, la misma lógica, ¿no? Entonces ahí, o sea, no porque alguien te pase algo quiere decir que está bien hecho, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces, cuando ustedes, pues yo le digo, cuando ustedes trabajen, compartan, no es solamente que te copies la respuesta que tu compañero halló, sino que le entiendas. Ese es el objetivo, que le entiendas. Y, por favor, ya, explícame cómo lo has hecho porque no lo encuentro. O sea, estoy haciendo paso a paso cómo trabajaría el Excel para hallar esto y no lo tengo claro. Ah, ya. Entonces tu compañero te explica, y cuando tu compañero te está explicando, está aprendiendo más, está consolidando lo que ya sabe. ¿Sí? ¿Correcto? Ya. Ahora, déjame decirte que estas funciones de búsqueda que son famosas tienen ciertas limitaciones. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas limitaciones? Normalmente, cuando tú las usas, en la matriz que tú defines como rango, ¿ya? A partir de la columna donde va a buscar, que es la primera, te has dado cuenta que siempre busca hacia la derecha, ¿no es cierto? Siempre busca hacia la derecha, ¿ya? Pero no puede buscar hacia la izquierda. Es decir, si esta fuera mi matriz, por ejemplo, imagínate que esta es la matriz, ¿ya? Entonces yo estoy buscando por nombre de artículo. En esta matriz, por nombre de artículo. Claro, si estoy buscando por nombre de artículo, es lógico que en la matriz yo seleccione esto, porque la primera columna de esta matriz, ¿qué tiene? Artículos, ¿sí? Pero en el examen yo te digo, devuélveme el código, ¿sí? Devuélveme el código. Entonces ahí, oye, ¿cómo voy a devolver el código? En los ejemplos que yo he visto, siempre he devuelto información que coincida, pero que está a la derecha, ¿no? Devuelve un valor que tiene la celda de la derecha o varias celdas a la derecha. Pero me está pidiendo Angelo en el examen que devuelva el código, y el código está a la izquierda. Es más, ni siquiera está dentro de la matriz. ¿Sí? ¿Qué hago? O sea, altero la tabla, cortaré esto y lo reemplazaré por código. Intercambio posiciones. No, tampoco. ¿Ah? Esa es una de las limitaciones de esa función. Entonces, ¿cómo hallas eso? ¿Cómo puedo trabajar ese tipo de ejercicios cuando se me presente? Bien, necesitas dos funciones adicionales conocer. Dos funciones. Una se llama índice y la otra se llama coincidir.
Solitas, pareciera como que no hacen mucho, pero combinadas esas dos funciones, índice y coincidir, te hacen búsquedas a la derecha, a la izquierda, de cualquier rango que tú defines. Y en esa parte lo supera a buscar B, ¿no? Entonces, vamos a aprender primero cómo trabaja la función índice de manera individual y luego cómo trabaja la función coincidir. Bien. Función índice. Dice, devuelve el valor de una celda que resulta de la intersección de una fila con una columna en una matriz especificada. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esta situación? A ver, vamos a tratar de entenderla con el ejercicio. La sintaxis de la función indica que primero a la función índice, de las dos sintaxis que tiene, nos va a interesar la primera, la que te estoy mostrando acá. ¿Ya? Sí, o sea, ¿a qué me refiero? Cuando tú intentes colocar la función índice, te van a salir dos sintaxis. ¿Sí? En este curso vamos a ver la primera, ¿ya? La primera. La otra no la vamos a tocar. Pues en esa primera sintaxis, tiene un primer parámetro que es obligatorio, que es definir la matriz. Ya sabes, la matriz es un rango de celdas. El segundo parámetro es que tú indiques la cantidad de filas que va a tener esa matriz que tú definas. ¿Qué quieres que sea la intersección? Entonces le tienes que dar la fila y la columna. Entonces, en esa matriz, lo que va a hacer, ¿no? Va a cruzar la fila y la columna, y el resultado de ese cruce es el valor que te va a devolver. Ahora, ¿y por qué la columna es opcional? Porque en algunos casos, la matriz, que va a ser un rango de celdas, solo va a tener una sola columna. Entonces, da lo mismo poner acá número de columnas 1 que omitirla. Si tú lo omites, el Excel ya sabe que la matriz tiene varias filas, pero una sola columna. ¿Correcto? A ver, vamos a un ejercicio. La función índice para trabajar con listas simples de una columna, o también denominada matrices unidimensionales. ¿Qué significa esto? No, acá, por ejemplo, tienes una tabla pequeña donde hay dos campos, número y al costado el nombre de un país. ¿Correcto? Entonces, digamos que en esta celda ingresas un número que está en esta tabla. ¿Sí? Por ejemplo, el 5. Entonces, cuando yo ingreso un número, quiero que acá al costado aparezca el nombre de ese país que está asociado al valor que he ingresado. Ingresaba el 5, que me va a aparecer a la derecha. Portugal. Para ello, voy a utilizar la función índice. Entonces, función índice, ¿qué dice? Defíneme la matriz. ¿Qué matriz quieres que yo considere? Bueno, en este caso, mi matriz, o sea, está relacionado a lo que quiero que muestre. ¿Qué quiero que muestre como resultado? El nombre de un país. Ah, ok. ¿Dónde está tu lista de países o tu matriz de países? Acá. ¿Sí? Lista simple. Varias filas, una sola columna. Una lista. O matriz unidimensional. Listo. Es otro nombre que le da. Ok. En esa matriz, muy bien, tú quieres que haya una intersección entre una fila y una columna. ¿Qué fila? ¿Sí? ¿Cuál es el valor de num fila? Bueno, el valor de num fila va a ser el valor que ingrese en esta celda. Ok. Entonces, mira, si yo le estoy ingresando 5 en esta matriz, ¿qué quiere decir ese 5? Que se va a ubicar en la quinta fila. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5. Está en esta fila. Muy bien. Número de columna. ¿Cuántas columnas tiene esa matriz? Una. Entonces, puedo poner el 1
¿Cómo puedo omitirlo? Si lo omito, el Excel ya sabe que por defecto tiene una columna. Bien, lo voy a dejar, ¿sí? Entonces, esta función índice, ¿qué va a hacer? En la matriz que definiste, que es esta lista, va a devolver el valor de la intersección de la fila con la columna. La fila está determinado por el valor que ingresé acá. ¿Qué valor ingresé? 5. O sea, fila 5, columna 1. Entonces, en esta matriz, fila 5 es esta. Columna 1, ya pues, ahí mismo, Portugal. Si yo omito el último parámetro y no lo coloco, el Excel entonces ya sabe que por defecto tu matriz tiene una sola columna. Entonces solamente necesita el valor para la fila. Presiono Enter y ya está. Si yo cambio acá el valor y le digo 3, me sale Camerún. Si le digo 2, sale Bélgica. Sencillo. De repente uno dice, no es la gran cosa. Pero cuando tú llegues a hacer macros, y me refiero a hacer macros, ¿no? Programando controles de formulario, ¿ya? Cuando uno, por ejemplo, crea un formulario usando controles, hay algo equivalente a lo que su compañero mencionó, que era una validación por lista, ¿no? Hay un control llamado lista. Entonces, imagínate un formulario en el cual tú haces clic en ese control y aparece una lista de productos, ¿sí? Y en esa lista de productos, tú seleccionas uno de ellos. Cuando tú seleccionas, el control no te devuelve el nombre del producto, no te devuelve el nombre del producto, te devuelve la posición del producto que has seleccionado. Y esa posición es un valor numérico, como este que ingreso acá. Oye, pero a mí en la base de datos no me interesa almacenar la posición, el valor numérico. A mí me interesa almacenar el nombre del producto que seleccionó. Ah, entonces en la configuración, esta función índice es fundamental, porque él coge este valor numérico y te muestra el nombre asociado. ¿Ya? El nombre asociado. ¿Listo? Entonces ahí es fundamental esta función índice. ¿Correcto? Como verás, entonces no trabaja sola, trabaja en combinación con otras cosas. ¿Sí? En este caso vamos a ver cómo trabaja con coincidir. ¿Ya? Listo. Hemos visto entonces en el 3.1 cómo trabaja la función índice con una simple lista. ¿Sí? Listo. Ahora, la función índice también puede trabajar con matrices bidimensionales o más. Entonces, similar. Tengo acá, por ejemplo, una tabla que tiene un número, el nombre de un país y un responsable por país. Entonces, yo voy a venir acá y, por ejemplo, si ingreso un número de la tabla, como el 3, entonces, ¿qué va a suceder acá al costado? ¿Qué va a suceder acá al costado? Quiero que me devuelva el nombre del responsable. ¿Cómo has hecho eso? Sencillo. Ya te lo dejé ahí. Está acá plasmado acá. Digo, mi matriz, para considerarlo en base a lo del enunciado, correcto, es este rango de celdas, ¿no? Considero este rango de celdas. Entonces, según el valor que me dé, yo quiero, ¿ya?, que me devuelva como resultado la intersección de una fila con una columna. La fila va a quedar determinado por el valor que ingrese en esta celda, ¿no? Por ejemplo, ingresé el 3. Entonces, en esta matriz, ¿cuál es la tercera fila? Primera fila, segunda fila, tercera fila, esta. Esta es la tercera fila en la matriz. Pero de esta fila, ¿con qué columnas, no, se va a hallar la intersección? Entonces yo le digo acá, con la columna 2.
Porque lo que yo quiero mostrar de esa fila es el nombre del responsable. Y el nombre del responsable está en la columna 2, ¿no? Columna 1, columna 2. Si hubiese querido mostrar el nombre del país, hubiese colocado 1. ¿Sí? Si coloco 2 es porque quiero mostrar el nombre del responsable. Entonces, la intersección en esta matriz, que es la que está seleccionada, dada por la fila, cuyo valor es 3, implicaría que viene acá, esta es la tercera fila, columna 2, esta es la columna 2, y la intersección que sería Álvaro. Entonces te devuelves. ¿Sí? Esta vez he trabajado en una matriz de 2 dimensiones. Si yo modifico el valor y el ejercicio me dijera, oye, en lugar del responsable, quiero que me muestres el nombre del país, entonces modificaría la columna que me interesa. Le pondría 1, porque en la primera columna de la matriz están los países, y me saldría Camerún. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí, todo sencillo. ¿Alguna consulta? Bien. Como verás, entonces, la función índice solita pero en combinación con otras cosas, ahí sí, ¿no? Ahí sí ves el potencial. Listo, ¿con quién la vamos a combinar? Con otra función que se llama coincidir, ¿ya? Coincidir hace lo contrario a índice. La función coincidir dice, va a devolver a partir de un valor que tú le proporciones. Ese valor puede ser un número, un texto, ¿no? Lo que sea. Te va a devolver el número de orden. ¿Qué significa el número de orden? Te va a devolver la posición que ocupa este en una lista. O sea, ¿no? Lo contrario a índice. ¿Sí? Acá tú le das un valor, un número, un texto, y la función coincidir te devuelve la posición que ocupa ese valor en una lista de valores. La sintaxis indica que su primer parámetro va a ser valor buscado, el segundo parámetro, ¿sí? La matriz, y el tercer parámetro, el tipo de coincidencia. ¿Listo? Bien. Veamos entonces, para esta tabla que tenemos una numeración y el nombre de un país, hacemos lo siguiente, ¿no? Yo quiero ingresar este texto. Voy a introducir el nombre del país. ¿Qué quiero que me devuelva? Quiero que me devuelva en qué posición está, ¿ya? En qué posición está ese país con respecto a esta lista de valores. ¿En qué posición está? Entonces, para eso utilizo esta función y le digo, búscame este valor, coma, ¿dónde? ¿Dónde? En esta lista, en esta matriz, ok, listo, y utilizo la coincidencia exacta. Entonces me dice coincidir, ok, ese país, Francia, está en la posición 6 de la matriz que ha seleccionado. No viene acá y dice, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente, está en la sexta posición, ¿no? Entonces, si yo le pongo Alemania, ¿qué valor debe votar? 4. Claro, lo que está haciendo es, busca este valor, ¿no? Alemania, ¿dónde? En la matriz que definiste, acá, en esta matriz, ¿correcto? Hace una búsqueda exacta, de arriba hacia abajo, ¿dónde está Alemania, Alemania, Alemania? Listo. Le encuentra y dice, está en la posición 4, ¿no? Esta es la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Y devuelves. Aparentemente, sencillo, no es el otro mundo. ¿Correcto? Listo. Hemos visto entonces cómo trabaja índice y cómo trabaja coincidir de manera individual. Pero acá está el meollo del asunto. ¿Sí? Acá está el potencial de ellas.
se fusionan, se unen, ¿no? Las funciones índice y coincidir combinadas son capaces de realizar búsquedas en cualquier columna y devolver el dato también de cualquier columna. ¿Listo? Muy bien. Tenemos una tabla entonces con todos esos campos que estás observando. ID, nombre del trabajador, ID área, fecha de nómina, de vengado, seguro social, IRPF y ID de tesorería. El ejercicio pide, por ejemplo, necesitamos saber el nombre del trabajador que tiene un ID de tesorería de CXA. ¿Listo? CXA. Muy bien. Entonces, según eso, en base a este ID, queremos saber el nombre del trabajador. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos en la combinación? ¿Dónde está el ID de tesorería? En esta columna. ¿Qué quieres devolver como resultado si encuentra coincidencia de CXA en esta columna? ¿Un valor que está a la derecha? No, un valor que está a la izquierda. Ese valor es el nombre del trabajador. Dada esta tabla, si te dijeran, oye, en base a este valor buscado, ¿no? Si encuentras coincidencia, devuélveme el nombre del trabajador, eso no lo podríamos resolver con buscar B. Porque buscar B hace búsquedas hacia la derecha de la columna de valor buscado, pero a la izquierda no. Esta combinación de índice y coincidir hace búsquedas en ambos lados. Vamos a hacer acá para la izquierda. Pero en los ejercicios anteriores podrías combinar índice y coincidir para hallar el mismo resultado hacia la derecha. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo las vamos a trabajar? Podemos encajar esto. Listo. ¿Ya? Te he dejado ahí para que te guíes después. Muy bien, ¿cuál es el primer parámetro de índice? ¿Cuál es el primer parámetro de índice? Matriz, ¿no es cierto? Matriz. ¿Cuál es la matriz que voy a utilizar acá? ¿Cuál es la matriz que voy a utilizar acá? Voy a utilizar el rango de celdas, ¿ya? Que va desde C7 hasta, perdón, C107 a C112. Porque ahí están los nombres de los trabajadores. Listo. Recuerda que tú quieres devolver el nombre del trabajador que tiene el código CXA. Muy bien. Entonces, ¿dónde está el resultado de lo que yo quiero obtener? Yo quiero obtener el nombre del trabajador. Entonces, eso está en esta matriz, en este rango de celdas. Una matriz unidimensional, o también conocida como lista. Muy bien. De esa matriz, ¿ok? De esa matriz, entonces, ¿qué fila me interesa? ¿Qué fila me interesa? ¿Qué fila me interesa? Bueno, si lo hiciéramos manualmente, me interesa pues la fila 4, ¿sí? Gómez Liz Belén, la 4, ¿no es cierto? Columna, uy, tiene una 21 columna, se da lo mismo que ponga 1 o que ponga, o que lo omita, listo, ¿sí? ¿Por qué 4? Porque Gómez Liz Belén justamente tiene el ID de tesorería. Ah, listo. Pero este 4 pues no es un valor constante que vas a ingresar. Tiene que ser resultado de una fórmula, ¿no? Porque después se te va a decir, oye, ya no quiero CXA, quiero que la ID de tesorería sea BBB. Yo no voy a estar modificando este valor a cada rato para cambiar el resultado, ¿no? Entonces, ¿de dónde obtengo este 4? De la función coincidir.
O sea, la función coincidir me va a devolver la fila en esta lista de valores que necesito. ¿Basado en qué? En la búsqueda de este valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en lugar del 4, voy a usar esta función y la voy a configurar. Coincidir. ¿Qué valor va a buscar? Va a buscar este valor. ¿Dónde va a buscar ese valor? ¿En dónde lo va a buscar? En esta matriz. En esta matriz. ¿Ya? Voy a buscar este valor en esta matriz. Listo. Muy bien. ¿Y esa búsqueda que vas a realizar, quieres que sea exacta? Sí. Entonces voy a poner el valor de 0. Entonces, fíjate acá. ¿Qué es lo que está haciendo coincidir? Busque este valor en este rango, en esta matriz. ¿Y qué te devolvía coincidir? ¿Te acuerdas? ¿Qué te devolvía? La posición. ¿Te acuerdas? La posición. Entonces, CXA, ¿en qué posición está? La 1, la 2, la 3, la 4. Está en la posición 4. Entonces, esta función solita va a devolver 4, que es justamente el valor que necesitamos para darle a índice como número de fila. ¿Listo? Cierro paréntesis, presiono Enter, y ahí está. Gómez Lisbelé. Vamos. Oye, entonces, y si luego me dicen que el ID de tesorería sea BBB, ya tú cambias. Y el nombre del trabajador sería Mar Cardona Ramón. ¿Coincide? Sí, te das cuenta. SAP es el ID. Entonces vienes, pones SAP, de García. ¿Te das cuenta? De esta forma, he combinado las dos funciones, cuya configuración has visto es sencilla, ¿no? Si has entendido los dos ejercicios anteriores, y me ha permitido, en una tabla de datos, basado en un valor de búsqueda como este, devolver información resultante que está a la izquierda, en una de las columnas que está al. ¿También puede volver a la derecha? Sí, también. Es decir, el ejercicio anterior lo puedo hacer con esta función índice y coincidir en lugar de buscar B. Sí, también. Y sale lo mismo. Ok. ¿Ya? Acá te lo he plasmado, el ejercicio, y acá te estoy diciendo, este valor que necesita la función índice sale del resultado de esta función. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí? Listo. Me imagino que de repente algunos de ustedes se han llevado anteriormente Excel básico, buscar B y buscar H lo han manejado. ¿Sí? Algunos de repente coincidir y índice recién lo están viendo, otros de repente tienen algo de experiencia. ¿Ya? Entonces, en base a eso, tú vas a desarrollar los ejercicios que vienen a continuación. ¿Correcto? Los ejercicios que vienen a continuación. El ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3. El ejercicio 3 que está relacionado a una hoja llamada base de datos. Y mira lo lindo de acá. En el primer ejercicio, ya, calentamiento, ¿no? Escenario 1, tabla pequeña, en base a un código, quiero que me muestre el producto del precio. Listo, sencillo. Ejercicio 2, ya, lo mismo. Coloco el código que me vuelve el producto y el precio. ¿Cuál es la diferencia? La distribución de la información en la tabla. En el anterior era con buscar B para hacer una búsqueda vertical y acá está para aplicarlo con buscar H, que es una búsqueda horizontal. Listo. El 3, escenario 2.
Yo quiero, en base al código de un empleado, que se muestre toda esta información. Su nombre, si tiene horas extras, cuál es el AFP, ¿no? Cuál es el sueldo base, cuánto se le está pagando por horas extras y cuánto le estamos descontando por concepto de AFP. Para ello, la información está en esta hoja. Pero como verás, no está en una sola tabla, ¿no? Tenemos varias tablas. Esto es lo real. Acá tenemos la lista de empleados con código, nombre, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, sucursal de trabajo. Acá determinamos si pertenece a un SNP o una AFP y el cargo que tiene. Otra tabla maneja, en base al código, las tardanzas u horas extras que tiene. En otro código es una tabla de cuadro de pagos, ¿no? De acuerdo al cargo que tiene, qué pago está percibiendo. Puedo observar acá qué va a suceder, ¿no? ¿Cuánto se va a pagar por horas extras? Como ahí dice, 2% del sueldo base. Acá son cuadros de descuentos, ¿no? Si tiene tardanzas, ¿cuánto le van a descontar según la cantidad de tardanzas que tiene? Y acá también, ¿no? Si tiene AFP, ¿cuánto se le va a descontar en un porcentaje del sueldo base con respecto a la AFP en el cual está afiliado? Pero si la persona pertenece al Sistema Nacional de Pensiones, es el monto de descuento, ¿sí? Entonces, hay información en diferentes tablas y eso implica entonces decidir, ¿no? En qué momento usar buscar B, en qué momento usar buscar H, de repente cómo combinarlas, ¿ya? Y listo. Y eso te va a tener que hacer pensar. Yo les engañaría si solamente enseñáramos esta partecita. ¿Sí? Esto, para comenzar bien, para calentar. Pero quieres manejar bien el tema de funciones de búsqueda, o sea, entonces estos son los ejercicios tipo que debes resolver, ¿ya? Algunos son simples, te van a salir al toque. Uno que otro te va a hacer pensar un poquito. Y recuerda el tip que te di. Puedo combinar una función de búsqueda con una función, perdón, una función de búsqueda como buscar B con una buscar H. ¿Ya? La potencialidad de Excel es justamente esa. Saber cómo combinar la mayor cantidad de herramientas que conoces de ella. ¿Listo? Bien. Cuando tú ya hayas terminado esto y quieres probarte más allá, entonces tienes una práctica. ¿Ya? La práctica te va a medir. Acá, por ejemplo, en base a la información que tengo en esta hoja de cálculo, yo quiero hacer una búsqueda, pero mira, quiero hacer una búsqueda por nombre de artículo, es decir, coloco el nombre del artículo y acá quiero que me dé el precio, la unidad de medida y la fecha de caducidad. Entonces acá, por ejemplo, si vas a buscar por nombre de artículo, tienes que tener mucho cuidado en definir cuál va a ser tu matriz. ¿Sí? Y te vas a dar cuenta que en base a eso, el resultado te sale o no. ¿No? El ejercicio 2 es la versión completa de lo que viste en la clase. ¿Ya? Este ejercicio tranquilamente podría haber sido una pregunta de examen. Tranquilamente. ¿Listo? Yo coloco el código de un empleado y ¡zas! Quiero que me des toda esta información. Información que está plasmada aquí. ¿Listo? Y finalmente, las funciones coincidir índice combinadas en una sola para que, por ejemplo, en base al nombre del vendedor, mira dónde está el nombre del vendedor, en base al nombre del vendedor, ¿qué te pido que me devuelvas? ¿No es cierto? El artículo, ¿no? El artículo que ha vendido y la sucursal de venta. El artículo que ha vendido, ¿ya? El artículo que ha vendido, ¿dónde está? A la izquierda, en la tabla, está a la izquierda del nombre del vendedor. ¿Y la sucursal de venta dónde está? A la derecha, ¿no? Entonces, para hallar el tema del artículo, sí o sí tienes que combinar función índice con coincidir, sí o sí. Para la sucursal de venta, podrías usar o buscar B, o también podrías hacerlo con coincidir e índice.
¿Ya? Ahí sí tienes doble opción. ¿Ya? ¿Qué prefiero que hagas acá? En el ejercicio 3. Coincidir e índice. Porque ya hay atrás demasiados ejercicios como para haber practicado buscar B y buscar H. ¿Correcto? Bien. Hagan todo lo que puedan. ¿Listo? Y les reitero, de esta práctica o tema, así como las anteriores, ejercicios puntuales en los cuales ya no les sale, a pesar de haber revisado los videos, haber revisado la información, son los que me preguntarías antes del examen. ¿Correcto? Yo los resuelvo, te explico y listo, complementas tu aprendizaje. ¿Bien? ¿Consultas ya para finalizar? ¿Alguna pregunta? Ya tenemos información suficiente como para que el que pregunte sea yo. ¿Correcto? ¿Ya? Recuerda lo que te mencioné, de forma aleatoria, con un formulario, o de repente de algo que hemos hecho, algún concepto, ¿sí? Y ya. Por favor, como usted, van a disculpar que le esté mandando los mensajes en el WhatsApp de noche, pero si no lo mando a esa hora me olvido al día siguiente, la tarea que no está. Pero justamente la intención de crear ese canal de YouTube, que es cerrado, ojo, que esta cuenta es no listado, no cualquier persona lo va a encontrar, es para que uno, puedas visualizar los videos de la grabación de una forma más continua que compartiéndolo desde el Drive, que a veces es lento y no tienes una buena conexión, ¿ya? Y lo otro que permite el canal YouTube, que no permitiría de la otra forma, es que en cada uno de los videos tienen la chance de hacer comentarios, ¿no es cierto? O preguntas, enviar algún link de ese tema que has encontrado interesante, ¿ya? O debatir. Eso es tu participación. Si en algún momento te va mal en el examen, ¿ya? Porque no solamente vas a tener que resolver, sino que tienes la presión de hacerlo en un tiempo X, la solución, y te va mal, la única forma de levantar y lograr mejorar tu promedio, ¿no? Que para el tema del sistema, ¿no? En el certificado, pues se requiere una nota alta, tiene mucho que ver con la participación que tú demuestres. Cuando un alumno me demuestra que realmente le interesa aprender, yo entiendo cualquier circunstancia que pueda presentarse, ¿correcto? Porque uno también la ha vivido. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Que si le interesa o no, porque en cada una de las indicaciones que uno le va dando, el alumno lo va aprovechando. Entonces, de nada sirve que yo grabe la clase si solamente unos cuantos la van a revisar. De nada sirve que les comparte información adicional si solamente unos cuantos la van a revisar. ¿Ok? Entonces, en ese caso yo diría, mejor no gasto mi tiempo. Mejor queda la explicación en clase y si estuviste ahí y lo entendiste, bien, como normalmente es una clase presencial. ¿Correcto? Y el resto ya va por tu cuenta. Pero no, si hemos asumido un compromiso y yo me doy el tiempo de preparar esa información y subírtela y compartírtela para que tú la utilices, lo menos que espero de tu parte es que tú le saques provecho a eso. ¿Correcto? Entonces, yo les he pedido, suscríbanse para yo no tener que estar a medianoche o 2 de la mañana de repente cada día mandando un mensaje indicando que ya está. Y si no, te llegue la notificación. ¿Correcto? Lo otro que puedo optar es, listo. Si solo se suscriben 5, quiere decir que esos 5 les interesa. Al resto o saben el tema o bueno, no les interesa. Entonces trabajo con esos 5 con la información adicional y ya está. ¿Ok? Si tú quieres que te dé más información, ¿no?
Una de las cosas que a mí me gusta recopilar es, a ver, ¿cómo hace un curso de Excel en el TechSoup? ¿Cómo hace el curso de Excel Platzi? ¿Cómo lo hacen mis compañeros el curso de Excel? ¿Sí? Y le voy sacando de cada uno algo que realmente me interesa y veo que es chévere y lo voy compartiendo. Porque el Excel no va a acabar acá, en este mes. Tú vas a tener que aprender constantemente y en la medida que lo necesites. ¿Ya? Y eso, para que tú tengas esa información, incluso después del curso, es que yo te mantenga como contacto. Entonces, yo tengo un grupo de exalumnos, ¿no? En los cuales la información que hago ahora también se las comparto a ellos, así haya pasado 1, 2, 5 años. Porque para eso está la información, para compartirla. ¿Bien? Listo. Aprovechen al máximo la primera evaluación, ya, con todo lo que hemos hecho, y las dudas que tengan a decírmelas en el momento que se requiera. ¿Ok? Que tengan buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Ya, espero no estar afónico para mañana. Listo. Nos vemos. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana.